Bienvenidos todos, qué gusto saludarles. Nuevamente, gracias Javier por tu presentación del domingo pasado, excelente, y por esta segunda parte. Esperamos que a todos les guste y seguramente va a ser sumamente instructiva. Permíteme hacer una breve introducción. En primer lugar, la bienvenida a todos a esta conferencia online organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Le agradecemos, como siempre, a la Urantia Asociación de Brasil por su generosidad de siempre al permitirnos usar la Zoom para esta conferencia como cada domingo. El día de hoy tenemos la segunda parte de la presentación que hizo Javier Martínez de España el domingo pasado sobre el tema Centros y Controladores del Poder Universal. Ahora queremos compartir con ustedes un breve protocolo para el buen funcionamiento de la sesión y el orden de la participación de todos. Les pedimos que mantengan con la excepción del presentador, por supuesto, mantengan sus micrófonos cerrados para evitar ruidos de fondo molestos en la grabación y en la sesión. Si desean hablar, por favor levanten la mano, ya sea física o virtual, y cuando el presentador se los habilite, abra sus micrófonos y luego de terminar de hablar, nuevamente los cierran, por favor. Les pedimos también que sus preguntas y comentarios en el periodo habilitado para comentarios y preguntas sean breves para permitir a otros su participación. Y también les sugerimos que usen auriculares si pueden para mejorar la calidad del sonido y reducir los ruidos de fondo y el eco al hablar. Y por favor, si usan un teclado, no escriban cuando su micrófono esté abierto. Como ya saben, esta conferencia se está transmitiendo en vivo vía Facebook. Y la sesión se está grabando en video para fines de estudio. El video será publicado en el canal de YouTube de la Urantia Asociación Internacional en español. Solicitamos que cierren su cámara si no quieren que su imagen se utilice para grabaciones de video. Y si hablan durante la sesión, recuerden que está siendo transmitido en vivo en Facebook y que lo que ustedes hablen será escuchado o visto, en el caso de que tengan la cámara abierta, en la transmisión en vivo en Facebook. Le hacemos esta aclaración porque si ustedes desean que editemos o cortemos su participación, solamente podemos hacerlo en la grabación que será publicada en el video del canal de YouTube. Y también es importante que ustedes estén conscientes de esto porque respetamos su privacidad. Es una de las reglas de la Asociación Internacional. Ahora, nuevamente, para los que no lo conocen o no estuvieron presentes en la sesión pasada, permítanme presentarles a Javier Martínez. Él es nuestro presentador de hoy y él es español y está actualmente jubilado. Es ingeniero técnico de telecomunicaciones, máster en tecnología de la información y de las comunicaciones. Javier ha trabajado 44 años en la administración española como funcionario titulado en cargos de dirección y responsabilidad. Está casado y tiene 5 hijos. Colabora en la actualidad con varios grupos de estudio del libro de Urantia, tales como el grupo ICSS Urantia, Urantia Madrid, Grupo Ágora 2.0 y el grupo de estudio latinoamericano del libro de Urantia, y es también administrador de la plataforma de Facebook Descifrando Urantia, que es muy numerosa. En la actualidad está comprometido en la difusión y en el estudio del libro de Urantia. Muchísimas gracias, Javier, por tu siempre excelente disposición para servir. Adelante, la sesión es tuya. Gracias, Jenny. La presentación mía vamos a tener que empezar a cortarla ya, ¿eh? Y bueno, sin más palabras, vamos a pasarle la palabra a Claudio para que haga la oración, que yo creo que es el único que el jefe le hace caso. Así que, Claudio, por favor, en tus manos nos encomendamos. Bueno, amado Padre Celestial, de todo corazón te agradecemos el podernos reunir, Señor, en esta hora. Por todo lo que tú también hasta aquí nos has brindado, también te damos gracias. Te pedimos así también, Señor, que podamos tener una hora amena en la cual tú quieras abrir nuestras mentes, amado Padre, para poder también comprender aquello que no es fácil en lo que viene en esta quinta revelación. Hay términos, hay cosas que nos falta mucho el poder así también comprender
Para ello te ruego tú bendigas especialmente a Javier, para que pueda tener él la facilidad de palabras para poder llegar al corazón de cada uno. Quieras también, amado Padre, ahora muy en especial te queremos rogar por aquellos que están pasando momentos difíciles de salud. Tenemos muchos seres queridos que necesitan de ti, y por ellos también te rogamos muy en especial. Tú conoces a cada uno, tú los conoces por su nombre y por su problema que tengan que estar pasando. Quieras entonces, bajo tu santa y divina voluntad, colocar la sanidad, colocar la bendición de un trabajo digno, la bendición de un techo donde acobijarse, todo aquello que quizás podamos en algún momento tener problemas, y también elevamos en oración ante ti. Bendice así también a cada uno de los miembros de esta sala, para que podamos todos, Señor, en comunión y en alegría, en paz, poder disfrutar de esta hora. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno. Amén. Gracias, Claudio. Bueno, pues con vuestra autorización vamos voy a empezar a compartir. Y antes de compartir, quiero decir dos palabrillas cortas. No es una segunda presentación pura, porque necesitamos partir de un poco de la primera parte para entender la segunda. Si no, cualquier persona que se integre o se hubiese retirado pronto la última vez, difícilmente lo va a entender. No es importante que os quedéis con los nombres ni con las palabras. Lo importante es que os impregnéis de la filosofía, de lo que nos intentan transmitir los reveladores. No es importante los nombres, hacedme caso. Lo que quiero es que veáis ese magno concepto que ellos nos están transmitiendo. Y vamos a empezar a compartir. Cuando se vean me lo decís, Jen. Ya se ve, ya se ve. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ir con esta segunda parte. No sé si yo creo que es más dura que la primera, os pongo en antecedentes, pero creo que está más cercana a, digamos, está más cercana a lo que esperamos, Bien, voy a empezar con una reflexión inicial que es importante. Fijaros una cosa importante. Cuando analizamos una célula, vemos la complejidad de una célula que es capaz de reproducirse, de comunicarse, de alimentarse, nace, muere, y eso lo forma un cuerpo humano con una capacidades inimaginables de centenares de organismos que computan que un ser humano realmente funcione, viva, un ser mecánico. Entonces, es absurdo pensar que el cosmos es algo como inmaterial, pero que no hay inteligencia detrás. Entonces, hay una inteligencia suma en para que funcione ese cosmos como una maravillosa máquina. Y lo que nos dicen los reveladores es que nos dicen, y es un concepto que quiero que me gustaría que os quedara claro, es que ese maravilloso cosmos funciona porque hay un montón de hermandad funcionando para que la cosa funcione bien. Y entonces he puesto un poco esta analogía para que os deis cuenta de que si en un cuerpo humano el nivel de complejidad que existe, imaginado en un cosmos casi infinito, la complejidad que debe haber de inteligencia y de seres volitivos que están trabajando para que esto funcione. Bien, vamos a empezar a hablar un poco generalmente por los manipuladores de la fuerza primordial y pasaremos rápidamente a, digamos, a los conceptos de energía, fuerza, materia, que es, digamos, un poco la segunda parte. Y lo voy a leer, esto lo repetí la vez anterior, pero es importante que nos queden claros estos conceptos. Y nos dicen que el universo de universos está penetrado por las criaturas de la fuente, centro, tercera. Es decir, todo viene de la tercera fuente y centro, del espíritu infinito. Dice que controlan el poder. ¿Y quiénes son? Pues son controladores físicos, son directores del poder, son centros del poder, que les vamos a dedicar bastante tiempo a este tema, los centros de poder, y otros representantes del Dios de acción. El Dios de acción es la tercera persona de la Trinidad, que tiene que ver con la regulación y la estabilización de las energías físicas. Todas estas criaturas únicas, en cuanto a sus funciones físicas, poseen atributos variables para controlar el poder, tales como la antigravedad. Hablaremos de la antigravedad, que utilizan en sus esfuerzos por establecer el equilibrio físico de la materia y de las energías del gran universo. Bien, a lo largo de la presentación yo lo he intentado no adornar, sino
digamos, crear estados un poco visuales para fomentar un poco la imaginación de lo que estamos hablando. Estas imágenes, la mayoría, están generadas a través de la inteligencia artificial. Es decir, me conecté a la plataforma, al GPT, y le hice una serie de preguntas y le dije, quiero que me muestre una imagen con estos contenidos. Y estos son las respuestas que la inteligencia artificial, la GPT web, me facilitó en cada momento. Entonces son imágenes que no vais a ver en ningún sitio porque se generaron de una forma especial para esta presentación. Nos dice de los organizadores de la Fuerza Maestros, nos dice lo siguiente. Dice, los organizadores de la Fuerza residentes en el paraíso, segundo tema importante, residen en el paraíso, en la isla central del paraíso. No en estos mundos que conocemos, pero ejercen su actividad en todo el universo maestro, y más especialmente en los dominios del espacio no organizado. El espacio no organizado es el espacio exterior, el espacio que corresponde a los 4 anillos exteriores, no corresponde a los 7 superuniversos. Ese espacio sí está organizado. Estos seres extraordinarios no son ni creadores ni criaturas. Primera pregunta, ¿de qué nos están hablando? Vamos a ver, yo soy capaz de entender lo que leo, pero no de comprenderlo. Ya me gustaría. Entonces, muchas preguntas van a quedar abiertas, porque yo no tengo la ciencia infusa, ni tengo conocimiento absoluto, con lo cual tendré los mismos interrogantes que vais a tener vosotros. Con respecto a que no son ni creadores ni criaturas, no sé de lo que están hablando. Me da la sensación como si el universo fuera tan sumamente inteligente que cuando tiene una necesidad, crea su propio medicamento. Eso es lo que yo conjeturo, pero creedme que no sé exactamente de lo que están hablando. Dice que están clasificados en 2 grandes divisiones de servicio. Uno son los organizadores de la fuerza, maestros existenciados primarios, y los otros son los organizadores de la fuerza, maestros trascendentales asociados. El concepto de existenciados y trascendentales tiene mucha profundidad. No os quedéis con el nombre. No es importante que entremos al detalle, porque si no, esto no sería una presentación de 1 hora y media. Sería, yo qué sé. Estos 2 poderosas órdenes de manipuladores de la fuerza primordial trabajan exclusivamente bajo la supervisión de los arquitectos del universo maestro. Estos señores, estos hermanos mayores nuestros, son los que diseñan el cosmos, son los que diseñan las nebulosas, los que crean todo lo que ahora mismo, a través de los radiotelescopios, estamos viendo, que son, digamos, estructuras inmensas, y cuesta trabajo hasta medirlo, lo tenemos que medir en años luz por las proporciones tan majestuosas. Dice, y en el momento actual no ejercen ampliamente su actividad dentro de las fronteras del gran universo. Entonces nos vamos a limitar al gran universo, pero que sepamos que los arquitectos maestros, digamos que su labor ya acabó y ahora están dedicados a una actividad mucho más grande de la que nos contempla un poco digamos, a los seres humanos. Los organizadores de la fuerza, maestros primarios, son los manipuladores de las fuerzas espaciales primordiales o fundamentales del absoluto incalificado. Ya sabéis a qué está hablando, a qué se refiere cuando habla del absoluto incalificado. Es lo que es cosa, lo que es no personal, lo que es fuerza, materia, energía. No es personalidad. Y se dice que son los creadores de las nebulosas. Lógicamente las nebulosas están en los anillos exteriores. No hay nebulosas dentro de los 7 grandes superuniversos. Son los instigradores vivientes de los ciclones energéticos del espacio y los organizadores y orientadores iniciales de estas manifestaciones gigantescas. Estos organizadores de la fuerza transmutan y convierten la fuerza primordial, la preenergía no sensible, a la gravedad directa del paraíso, en energía poderosa o primaria. La energía que se transmuta desde la atracción exclusiva del absoluto incalificado, que viene desde la isla del paraíso, hasta la atracción gravitatoria de la isla del paraíso. Le siguen inmediatamente, después de estas personalidades, le siguen inmediatamente los organizadores de la fuerza asociados, los cuales continúan el proceso de transmutación de la energía desde la etapa primaria hasta las etapas secundarias o de la energía gravedad. Es decir, que realmente hay muchos hermanos, y algunos son maquinales, ya iremos viendo más adelante, que realmente cogen un poco esa energía primordial, la van como procesando, otros la vuelven a trabajar más y otros realmente ya, digamos, sacan el producto final. Es como
cuando yo voy a fabricar un ladrillo, pues los ladrillos no crecen en la tierra, es que sale los ladrillos, sino que hay gente que que crea la materia para que esté, digamos, la tierra y el agua, otros la mezclan, la amasan, la procesan, otros la meten en el horno, lo secan y al final otros le dan la forma y al final aparece un ladrillo milagrosamente. Pero ha habido todo un proceso. Pues esto es lo que nos está diciendo, que hay todo un proceso de creadores que manipulan esa fuerza primordial hasta convertirla en la materia gravitatoria, que es la que nosotros estamos acostumbrados a convivir con ella. Bien, una breve reflexión porque no hace falta para entender el tinglao. Esta presentación, esta no la puse la vez anterior, pero es muy importante para que tengáis idea de magnitud. Fijaros, esto es la representación típica del universo central, del gran universo central que está en medio, el gran universo que forman los 7 superuniversos, ¿de acuerdo? Y el universo maestro, ¿vale? Que es todo. Fijaros que solamente quiero dar un dato rapidísimamente. Si conceptuamos la distancia del tamaño que tiene un superuniverso, por ejemplo, el 7º superuniverso tiene un tamaño, y le vamos a decir que ese valor, que sabemos exactamente cuánto es, son 500.000 años luz. Es lo que dice el libro de Dante. 500.000 años luz. Bueno, vamos a decir que eso es X1. Bueno, que sepáis que el primer anillo es 100 veces más grande. En diámetro, ya en área ni te cuento. Pero el segundo anillo, estamos hablando que es 10 millones de veces más grande que el superuniverso, que el tamaño del superuniverso, cualquiera de los superuniversos. El tercer anillo, estamos hablando de 1.000 millones de veces mayor. Y ya asombrados. El cuarto anillo, estamos hablando, si no me equivoco, de 1.000 billones, es decir, 1.000 millones de veces la grandiosidad con respecto al 7º superuniverso, que ya en sí es inconmensurable. Yo quiero transmitir con esto algo que el dibujo no puede plasmar, porque me faltaría papel en el mundo para poderlo plasmar. Y es que lo que hay por hacer es tan inmenso que mi percepción particular es que estamos en el inicio de la creación infinita. Porque realmente lo que hay hecho no es nada con respecto a lo que falta por hacer. Y cuando observamos el número de arquitectos maestros, uno realmente se da cuenta que efectivamente esa tesis puede ser cierta. Bien, nos olvidamos de todo lo demás porque me tengo que centrar en lo que vamos a hablar. Entonces, pero esta imagen tiene que quedar, vamos, impresa al lado porque si no es difícil entenderla. Vamos a ver, vamos a hablar únicamente, básicamente, del 7º superuniverso, el superuniverso de Orbotón. Fijaros que el superuniverso de Orbotón, mucha gente lo confunde con la Vía Láctea. La Vía Láctea forma parte del universo, pero no lo contiene en su totalidad. Os doy datos. La Vía Láctea tiene un tamaño actualmente, según la ciencia, la actual, de 200.000 años luz de diámetro. Sin embargo, el superuniverso de Orbotón tiene 500.000 años luz. Luego, el superuniverso de Orbotón es la Vía Láctea y muchas más galaxias más. ¿De acuerdo? Y de ahí lo que quiero que sepáis es que está dividido en sectores, porque vamos a hablar de cada uno de los sectores para ver quién son los controladores, dónde están y qué hacen. Es importante que este gráfico os lo almacenéis en la cabeza. Acordaros siempre que un superuniverso, el nuestro de Orbotón, está dividido en 10 sectores mayores y que cada sector mayor está dividido en 100 sectores menores y que cada sector menor está dividido en 100 universos locales, lo que nos da un total de 100.000 universos locales dentro de nuestro 7º superuniverso. Y digo más, cada universo local, y el nuestro sabéis que es el universo local de Nevadón, de nuestro Miguel de Nevadón, de Micael de Nevadón, está dividido a su vez en 100 constelaciones, cada constelación está dividido en 100 sistemas, y cada sistema existen aproximadamente 1.000 sistemas solares como el que nosotros conocemos. Y por cierto, nuestro sistema solar, os recuerdo que se llama Mosmatia, cosmológicamente tiene un nombre que se llama Mosmatia. En Mosmatia está nuestro planeta Tierra, que cosmológicamente se le llama Urantia. Entonces, esa visión global es importante que la tengamos porque vamos a estar permanentemente hablando de sectores, de universos locales, de constelaciones y de sistemas. Y si no tenéis esto claro, pues va a ser difícil. Entonces, es importante que la tengáis. Por supuesto, he dejado un cuadrito al lado, en portugués, donde están todas esas partes, con el nombre de cada una de ellas, cómo se llaman, con la capital de cada uno y qué gobernante es el que tiene. Aunque no vamos a hacer, es verdad que vamos a hablar muchas veces cuando en cuando de Úmenor, o de Salvington o de Dentia,
¿eh? Y realmente tenéis que saber de qué estamos hablando, ¿vale? Bien. Nos dicen, ¿dónde están las sedes? ¿Dónde están los controladores físicos maestros? Vamos a ver si los vamos a situar. Dice, los gobiernos de los sectores menores. Los sectores menores, ¿os acordáis? De cada sector mayor había 100 sectores menores. De los sectores menores se ocupan, sobre todo, aunque no exclusivamente, de los grandes problemas físicos de los superuniversos. Las esferas de los sectores menores son las sedes de los controladores físicos maestros. Pregunta de examen. ¿Dónde viven los controladores físicos maestros? El adelantado, en los sectores menores de un superuniverso. ¿De acuerdo? En estos mundos, los mortales ascendentes prosiguen sus estudios y experimentos relacionados con el examen de las actividades de la tercera orden de los centros supremos de poder y de las 7 órdenes de controladores físicos maestros. Os vais a encontrar esta palabra de cuando en cuando. Por ejemplo, esto dice que es la tercera orden. ¿De acuerdo? Y está relacionado con, ya veremos que habla de la tercera orden, de la cuarta, de la quinta, hasta de la séptima orden. Entonces, estos son de la tercera orden. ¿De acuerdo? Y están en los sectores menores. Dice, de todas las personalidades del universo implicadas en la reglamentación de los asuntos interplanetarios e interuniversales, los directores del poder y sus asociados son los que han sido menos comprendidos en Urantia. Aunque vuestras razas, han conocido desde hace mucho tiempo la existencia de los ángeles y de las órdenes similares de seres celestiales, se ha comunicado muy poca información sobre los controladores y los reguladores del dominio físico. Incluso ahora, solo se me permite revelar plenamente el último de los 3 grupos siguientes de seres vivientes. Es decir, ni siquiera nos revelan todo. Habrá una sexta revelación y una séptima porque nos dicen una parte, solamente la parte que somos capaces de entender, de que nuestra mente sea capaz de absorber. Dice, el último de los 3 grupos siguientes de seres vivientes que tienen que ver con el control de la fuerza y la regulación de la energía en el universo maestro. ¿Y cuáles son? Pues mira, estos grupos son los organizadores de las fuerzas maestros existenciados primarios, están los organizadores de las fuerzas maestros trascendentales asociados y están los directores del poder universal, que es a los que nos vamos a dedicar. De todo lo demás, ni siquiera nos dicen nada los reveladores, porque no lo íbamos a entender seguramente, porque si no entendemos las funciones, pues, ¿cómo vamos a entender a qué se dedica? Dice, aunque considero imposible describir la individualidad de los diversos grupos de directores, centros y controladores del poder universal, espero poder explicar algunas cosas sobre el ámbito de sus actividades. Forman un grupo único de seres vivientes que tienen que ver con la regulación inteligente de la energía en todo el gran universo. Vamos a hablar del gran universo nada más, no del universo maestro. Acordaros que el universo maestro es tan majestuoso, tan grandísimo, no vamos a entrar en ese tema. Dice, incluyendo a los directores supremos, abarca las divisiones principales siguientes. Entonces, los directores del Poder Supremo se dividen a su vez en 4 grandes segmentos. Uno son los 7 directores supremos del poder, otros son los centros supremos del poder, los centros, que son cosas y personas a la vez. Ya lo veréis, cosa más graciosa. Están los controladores físicos maestros y están los supervisores del poder morontial. Estos supervisores se van a encargar de la fase morontial cuando pasemos al otro lado de la existencia. Vamos a hablar muy poquito de ellos. Vamos a avanzar más un poco en la distribución. Estoy haciendo una síntesis de la presentación de la vez anterior, entonces posiblemente os sea duro el que hable de tantas personalidades sin explicar de ellas casi nada, pero es que para eso tendréis que ver la primera parte. Dice, los 7 directores supremos del poder no pueden reproducirse individualmente, pero colectivamente y en asociación con los 7 espíritus maestros pueden reproducir, crear a otros seres semejantes a ellos, y lo hacen de hecho. Este es el origen de los centros supremos del poder del gran universo. Os recuerdo que el gran universo es solamente el universo central y los 7 grandes superuniversos, que ejercen su actividad en los siguientes grupos siguientes. ¿Y quiénes son? Es decir, cuando se juntan los directores supremos del poder y los espíritus maestros, son capaces de crear y traer a la existencia otros seres muy especiales, que son, ¿quién? Son 7. Los supervisores centrales supremos, los centros de Abona, los centros de los superuniversos,
los centros de los universos locales, los centros de las constelaciones, los centros de los sistemas y los centros no clasificados. Y de todos ellos sí vamos a hablar en esta presentación. ¿Vale? Vamos a hablar inicialmente de los centros del poder, que es una parte que nos quedó la vez anterior sin atacar con profundidad. Dice, toda la energía está incluida en el circuito del ciclón del paraíso. Todo sale del paraíso, hermanos. Todo sale del paraíso. Pero los directores del poder universal dirigen las energías, fuerzas del paraíso inferior, tal como las encuentran modificadas en las funciones espaciales del universo central y de los subuniversos, convirtiendo y dirigiendo esta energía hacia canales de aplicación útil y constructiva. Es decir, importante, los directores del poder no crean nada, manipulan las energías. Las energías las recogen todas de la parte inferior de la isla central del paraíso. ¿De acuerdo? Ellos no crean nunca nada. La materia no hay nadie en este universo que cree materia nada más que lo que proviene de la isla central del paraíso. Existe una diferencia entre la energía de Abona y las energías de los superuniversos, pero he hecho un epígrafe, pero no vamos a hablar en qué consiste la diferencia, aunque sí nombraré los nombres de las energías que se manejan en Abona y en los superuniversos. Dice, la carga de poder de un superuniverso consiste en 3 fases de energía de 10 divisiones cada una. Ahora os explicaré lo que significa esto. Esta triple carga de energía se propaga por todo el espacio del gran universo. Es como un inmenso océano de energía en movimiento que sumerge y baña la totalidad de cada una de las 7 supercreaciones. Están hablándonos de una energía que desconocemos. Actualmente a esas cosas le llamamos materia oscura y energía oscura, porque no oscura porque sea negra, sino porque no tenemos ni idea de en qué consiste. Nos estamos aproximando. Y dicen que hay 3 canales y hay 10 energías en cada canal. Al final hay 30 energías diferentes. Pero ese tema lo vamos a hablar con cierto detenimiento más adelante y yo creo que os va a apasionar. Dice, los centros de los universos locales, vamos a los universos locales, que eso más nos interesa más, nuestro universo local de Nevadón. Dice, 100 centros del poder de la cuarta orden, esta de la cuarta orden, que está bajando de orden, antes era de la tercera orden, acordaros, esta de la cuarta orden, se encuentran estacionados en la sede de cada universo local. Ejercen su actividad para reducir y modificar de otra manera los 7 circuitos de poder que emanan de la sede del superuniverso, haciéndolos así aplicables a los servicios de las constelaciones y de los sistemas. Lógicamente son las grandes estructuras que dependen de los universos locales. Estos centros del poder conceden un interés pasajero a las catástrofes astronómicas locales del espacio. Es decir, me importa un pimiento lo que nos pase por aquí, tal, ellos están a un nivel mucho más macro. Son de una gran ayuda para los hijos creadores durante las épocas finales de la organización de los universos y de la movilización de la energía. Estos centros son capaces de proporcionar canales intensificados de energía que son útiles para las comunicaciones interplanetarias entre los puntos habitados importantes. Luego ya nos están diciendo que estos centros son los que se encargan un poco de facilitar las comunicaciones entre los diferentes mundos y los diferentes sistemas y diferentes constelaciones, además de controlar las esferas arquitectónicas. Ya entraremos en ese tema un poquito más adelante, no quiero mezclar, vamos a ir despacito a despacito. Lo importante es lo que quiero que os quedéis con vosotros, que os quedéis en vuestra mente, es que en cada universo local actualmente existen 100 centros de poder. Aunque no tengamos muy claro exactamente qué significan los centros de poder, para que veáis la magnitud. Claro, si en un universo local hay 100 centros, ¿cuánto hay en un universo local, en un superuniverso? Pues tendrás que multiplicar 100 centros de poder que hay en un universo local por 100.000 universos locales que hay en un superuniverso. La calculadora siempre a mano. Los centros de las constelaciones, dice, 10 centros vivientes del poder de este tipo están estacionados en cada constelación, donde actúan como proyectores de energía hacia los 100 sistemas locales tributarios. De estos seres salen las líneas de poder destinadas a la comunicación y al transporte. No solamente sirven para comunicarnos, sino para transportar ¿a quién? Amigos, a los que se transportan por el universo, a los serafines transportadores. Y para proporcionar energía a aquellas criaturas vivientes que dependen de cierta forma de energía física para mantenerse con vida. Hay ciertas energías, seres
Hablan en el libro de Antiguas de Seres de mundos, somos respiradores, no respiradores, incluso seres eléctricos están hablando. No sé a qué se refiere, pero hay ciertas energías que les sirven a estos hermanos que no tienen nuestra apariencia ni nuestro aspecto y se alimentan de otra forma para poderse alimentar. Pero ni los centros del poder ni los controladores físicos subsidiarios se ocupan de otra manera de la vida como organización funcional. ¿Qué me interesa que os quedéis con vosotros? Que os quede en vuestra mente que en cada constelación hay 10 centros de poder, aunque vayamos viendo poco a poco, perfilando en qué consiste cada centro de poder. Dice los centros de los sistemas, estamos bajando. Un centro supremo del poder está asignado permanentemente a cada sistema local. Estos centros de los sistemas envían los circuitos del poder a los mundos habitados del tiempo y del espacio. Coordinan las actividades de los controladores físicos subordinados y actúan además para asegurar la distribución satisfactoria del poder en el sistema local. El relé del circuito entre los planetas depende de la coordinación perfecta de ciertas energías materiales y de la regulación eficaz del poder físico. Luego veremos a ver qué significa eso de los relés. Pero realmente estos se encargan de distribuir esa energía por los diferentes mundos a través de unos circuitos conmutadores que le denominan relés. Cualquier electricista sabe lo que es un relé. Y lo importante, que en cada sistema hay un centro de poder. Pero acordaros que dentro del universo local de Nevadón, perdóname, alguna vez me equivoco con los números, hay 10.000 sistemas. Hay 10.000 sistemas. Luego, ¿vale? Bien, una pequeña tabla que la voy a ir complementando conforme avancemos en la presentación. Entonces tenemos los 7 subuniversos, universo local, constelación, sistema y planeta habitado, entre los cuales el nuestro es uno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, centros de poder en los 7 subuniversos hay 10.000 millones. 10.000 millones. En el universo local, en el nuestro, por ejemplo, de Nevadón, hay 100. En la constelación hay 10, en el sistema hay 1, y en los planetas habitados no hay centros de poder. Importante. Pero además de los centros de esto, hay centros que no los podemos clasificar porque son, digamos, lugares, esferas del universo donde no hay vida, que le llaman los centros no clasificados. Dice, son los centros que funcionan en situaciones locales especiales, pero no en los planetas habitados. No está hablando de planetas como el nuestro. Los mundos individuales están a cargo de los controladores físicos maestros y reciben la línea del poder incorporadas en circuitos enviados por el centro del poder de su sistema, del que dependa, lógicamente. Solo aquellas esferas que poseen unas relaciones energéticas de las más extraordinarias tienen centros del poder del 7º orden, es decir, de los 7 órdenes que hay, este es el orden más bajo, y ese están en los mundos, en esferas, donde no hay seres humanos, que actúan como ruedas equilibradoras universales o gobernadores de la energía. Hermano, ¿de qué está hablando? De los agujeros negros. En cada agujero negro hay centros de poder que controlan esa energía, que absorben toda la luz, tanta energía la absorben ellos que ni se ve, se ven como puntos negros. ¿Vale? ¿Cuál es el ámbito de los centros de poder? Vamos a ir poquito a poquito avanzando. No os preocupéis que os vais a ilusionar porque esto es, lo que nos hablan es maravilloso. No hay ninguna revelación en el mundo, no hay nada que se pueda asemejar a lo que nos están diciendo los reveladores. Es que realmente tienes una visión del cosmos completamente diferente a lo que podamos imaginar. Es que nada, ni la imaginación más calenturienta del ser humano puede imaginar lo que nos están contando, con lo que nos vamos a encontrar. ¿Cuál es el ámbito de los centros del poder? Dice, los centros supremos del poder, distribuidos en todos los superuniversos, con sus asociados y subordinados, ascienden a más de 10.000 millones. Fijaros qué órdenes de magnitud estamos hablando. Y todos están en sincronismo perfecto y en completa coordinación con sus progenitores del paraíso, que son los 7 directores supremos del poder. El control del poder del gran universo se ha confiado así al cuidado y a la dirección de los 7 espíritus maestros, los creadores de los 7 directores supremos del poder. Los directores supremos del poder y todos sus asociados, asistentes y subordinados están exentos para siempre de ser arrestados o interferidos por todos los tribunales de todo el espacio. Tampoco están sujetos a la dirección administrativa del gobierno superuniversal, de los ancianos de los días, ni a la administración de los universos locales de los hijos creadores.
Funcionan por libre, hermanos. Son tan perfectos en su funcionamiento, son tan poderosos que tienen plena autonomía para gestionar y hacer sus labores materiales, morontiales y espirituales, en un grupo de energías que ahora vamos a hablar de ellas, que es inimaginable lo que nos están contando y conocemos tan poco. Pero ¿cuál es el ámbito que tienen estos centros de poder? Y esto sí que me gustaría que os quedara, y es importante porque hay una confusión enorme incluso dentro de los urantianos. Dice, fuera de Abona, los centros supremos del poder solo ejercen su actividad en las esferas especialmente construidas, arquitectónicas, o en los cuerpos espaciales, por otra parte, adecuadamente constituidos. Todas estas personalidades no viven en planetas ni en mundos materiales como el nuestro, ni en soles, no, viven en esferas arquitectónicas, son esferas creadas a medida y expresamente para cubrir una serie de necesidades. Y ahí es donde vamos a vivir también nosotros, cuando pasemos las puertas de la muerte, porque cuando despertemos en fase morontial, vamos a estar en unos satélites de resurrección que son esferas arquitectónicas. Los mundos arquitectónicos están construidos de tal manera que los centros vivientes del poder pueden actuar como conmutadores selectivos para orientar, modificar y concentrar las energías del espacio a medida que se derraman sobre estas esferas. No podrían ejercer sus funciones de esta manera en un sol o en un planeta evolutivo ordinario. No, ahí no están. Algunos grupos también se ocupan del calentamiento y de otras necesidades materiales de estos mundos, sedes especiales. Es decir, estos mundos arquitectónicos hay que calentarlos, hay que tener luz, y están en esos lugares. No hay un sol que los ilumine. Y aunque sobrepase el alcance del conocimiento urantiano, puedo indicar que estas órdenes de personalidad vivientes del poder tienen mucho que ver con la distribución de la luz que brilla sin calor. Luz que brilla sin calor. Hablaremos luego un poquito de eso. No produce este fenómeno, pero se ocupan de diseminarlo y de orientarlo. Es decir, no crean esa luz sin calor, porque toda la energía sabemos que sale del paraíso. Ellos se encargan de distribuirlo y de orientarlo y llevarlo a diferentes sitios. Ubersa es la sede espiritual y administrativa para cerca de 1 billón de mundos habitados o habitables. La gloria, la grandiosidad y la perfección de la capital de Orbontón sobrepasa todas las maravillas de las creaciones del espacio-tiempo. Si todos los universos locales en proyecto y sus partes componentes estuviesen creados, en los 7 superuniversos habría un poco menos de 500.000 millones de mundos arquitectónicos. Estas son las sedes donde vamos a vivir una vez que adquiramos nuestro cuerpo morontial, pero digo más, cuando pasemos a una fase espiritual, digamos cuerpos espirituales, también seguiremos compartiendo estos lugares de residencia. Vamos a hablar un poco de los controladores, el ámbito de los controladores. Dice, los centros del poder y sus controladores subordinados están asignados al funcionamiento de todas las energías físicas del espacio organizado. Energías físicas del espacio organizado. Físicas. Trabajan con 3 corrientes básicas de 10 energías cada una. Esta es la carga de energía del espacio organizado, y el espacio organizado es su campo de acción. Los directores del poder universal no tienen absolutamente nada que ver con las extraordinarias acciones de fuerza que se están produciendo ahora fuera de las fronteras actuales de los 7 superuniversos. Bueno, una recomendación, es decir, todo lo que está por ahí montado, que aparecen y desaparecen novas, supernovas, explotan galaxias y tal, ellos dicen que de momento ellos no tienen nada que ver con esto. Los centros y los controladores del poder solo ejercen un perfecto control sobre 7 de las 10 formas de energía contenidas en cada corriente básica universal. Fijaros, del absoluto incalificado, de la Trinidad del Paraíso, se emanan 3 corrientes básicas, que ni siquiera se dan nombre. Y de cada corriente especial hay 10 energías por cada corriente básica, que conforman las 30 energías que actualmente circulan por el cosmos. Pero alguien me puede decir, bueno, ¿y de esas energías conocemos alguna? Pues hermanos, es que no conocemos nada, porque las únicas energías que conocemos en el mundo, actualmente de la física, son 4, que son la energía, la fuerza gravitatoria, que ni es fuerza ni es nada, que ahora sabe que son ondas gravitatorias, que no es una fuerza, que son ondas gravitatorias, es decir, la gravedad, la energía electromagnética,
la energía atómica fuerte y la energía atómica débil. Y 4, no hay más, no conocemos más. Los demás todos son... Sí, no tenemos ni idea. Realmente no sabemos nada. Lo único que sabemos es que no sabemos nada. Pero no obstante nos dice que los centros de poder controlan solo 7 de las 10 formas de energía. Es decir, hay 30, solamente controlan a 7. Las otras, Dios sabe a qué nivel están hablando. Bien, los controladores físicos maestros, un poco más. Estos seres son los subordinados móviles de los centros supremos del poder. Los controladores físicos están dotados, fijaros, vamos definiendo un poco cómo son. Poco a poco estamos viendo a qué se dedican y ahora cómo son. Dice, los controladores físicos están dotados de unas actitudes de metamorfosis, es decir, se pueden cambiar a sí mismos, transformarse, metamorfosis de la individualidad de tal naturaleza que pueden efectuar una extraordinaria variedad de autotransportes, siendo capaces de atravesar el espacio local a unas velocidades cercanas a la de los mensajeros solitarios. Eso sí parece que es una tontería. Dice, pero al igual que todos los demás seres que atraviesan el espacio, necesitan la ayuda de sus compañeros, así como de algunos otros tipos de seres, para vencer la acción de la gravedad y la resistencia de la inercia a la hora de partir de una esfera material, lógicamente. Pero quiero llamar esta atención, porque dice que son capaces de atravesar el espacio a una velocidad cercana a la de los mensajeros solitarios. Pero vamos a ver, ¿a qué velocidad se trasladan los mensajeros solitarios por el cosmos? Sabiendo que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, nos dicen los reveladores que la velocidad de los mensajeros solitarios, a ver si no me equivoco, 1, 2, 3, son de 1.354.489.739.000 kilómetros por segundo. ¿A qué equivale esto? Hermanos, equivale a una velocidad superior a la velocidad de la luz del orden de más de 4,5 millones de veces la velocidad de la luz. Es decir, estos hermanos surfean por el cosmos a una velocidad que es la luz multiplicado por más de 4,5 millones de veces. ¿Os imagináis? Es que es inimaginable. Bien, los controladores físicos maestros son los descendientes directos de los centros supremos del poder y entre sus grupos se incluyen a los siguientes. Bien, ¿quiénes son esas personalidades que dependen de los controladores físicos maestros? Bien, están los directores asociados del poder, están los controladores maquinales, están los transformadores de la energía, están los transmisores de la energía, los asociados primarios, los disociadores secundarios y los Frandalak y los Kroldek. He dicho así, parece que estamos hablando de la película de ciencia ficción, pero es que supera la ciencia ficción. Nos dice que las órdenes que hay de esa hermandad, pues hay órdenes que son automáticas, incluso maquinales. Y nos dicen los reveladores, no todos los miembros de estas órdenes son personas en el sentido de poseer el poder individual de elección, no son volitivos. Las 4 últimas órdenes en especial parecen ser totalmente automáticas y maquinales en su respuesta a los impulsos de sus superiores y en su reacción a las condiciones energéticas existentes. Pero aunque esta respuesta parezca totalmente mecánica, no lo es. Estos seres pueden parecer autómatas, pero todos revelan la función diferencial de la inteligencia. Por poner un ejemplo, imaginaos un sistema de inteligencia artificial. No son seres volitivos, pero hay unas capacidades incomprensibles. Dice, la personalidad no acompaña necesariamente a la mente. La mente puede pensar incluso cuando está privada de todo poder de elección, como sucede en numerosos tipos inferiores de animales y en algunos de estos controladores físicos subordinados. A un perrito le pasa eso. Una gran parte de estos reguladores más automáticos del poder físico no son personas en ningún sentido de la palabra. No están dotados de voluntad ni de independencia de decisión, permaneciendo totalmente subordinados a la perfección maquinal de sus diseños para las tareas de los que están asignados. Sin embargo, todos son seres sumamente inteligentes. Entonces es comprensible porque cuando hablaban al principio de estas familias, de estos seres, pues decía que estos seres no se le podía arrestar, ni se le podía penalizar, ni se le podía extinguir, porque
Tú a un martillo o una llave inglesa o un alicate no lo metes en la cárcel y lo penalizas. Haces una labor perfecta, ¿de acuerdo? Serás tú el que hace un mal uso de la herramienta, pero la herramienta no se equivoca. Los controladores físicos se ocupan principalmente de ajustar energías fundamentales no descubiertas en Urantia. No descubiertas en Urantia. Dice, estas energías desconocidas son muy esenciales para el sistema interplanetario de transporte y para ciertas técnicas de comunicación. Cuando instalamos una línea de energía con el objeto de transmitir los equivalentes de sonido o de ampliación de visión, han puesto un símil. Nosotros cuando hablamos por... Ahora mismo estamos transmitiendo, ellos tienen un sistema parecido y nos utilizan esto como símil. Estas formas no descubiertas de energía son utilizadas por los controladores físicos vivientes y sus asociados. Las criaturas intermedias también utilizan de vez en cuando estas mismas energías en sus trabajos rutinarios. ¿Vale? ¿Quiénes son los directores asociados del poder, de los que antes hemos enumerado en esa lista? Dice, estos seres maravillosamente eficaces están encargados de designar y de enviar a todas las órdenes de controladores físicos maestros de acuerdo con las necesidades siempre variables del estado energético en constante cambio de los reinos. La inmensa reserva de controladores físicos se mantienen en los mundos sede de los sectores menores. Ahí están, en los sectores menores. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir. Y desde estos puntos de concentración son enviados periódicamente por los directorios asociados del poder a las sedes de los universos, las constelaciones, los sistemas y los planetas individuales. Desde ahí parten, tiene su base. Cuando efectúan esta misión, los controladores físicos están sometidos provisionalmente a las órdenes de los ejecutores divinos de las comisiones conciliadoras. De las comisiones conciliadoras no voy a hablar porque ya hablamos en la primera parte y le tendría que dedicar un capítulo un poquito largo, así que solamente lo nombro y me voy. Pero por lo demás únicamente son responsables ante sus directores asociados y ante los cuerpos supremos del poder. 3 millones de directores asociados del poder están asignados a cada uno de los sectores menores del montón. En cada sector menor del montón hay 3 millones de directores asociados. Y el contingente superuniversal de estos seres asombrosamente polifacéticos asciende a un total de 3.000 millones. Mantienen sus propias reservas en estos mismos mundos de los sectores menores, donde sirven también como instructores para todos los que estudian las ciencias de las técnicas del control y de la transmutación inteligente de la energía. Yo con estos señores estoy seguro que voy a hacer miga, no sé por qué, pero creo que vamos a llegar a acuerdos de trasvase de energía o de conocimientos. Estos directores alternan sus periodos de servicio ejecutivo en los sectores menores con otros periodos equivalentes de servicio como inspectores de los reinos del espacio. Al menos un inspector en funciones está siempre presente en cada sistema local. Sí, en cada sistema local solo hay uno nada más. Conservan todo el inmenso agregado de energía viviente en un armonioso sincronismo. Entonces, lo que me interesa es que digo en el tema de que hay 3 millones de directores asociados en cada sector menor. Con eso casi me bastaría. Pero hay controladores que son maquinales, realmente son máquinas inteligentes. Los controladores maquinales son los asistentes móviles y extremadamente polifacéticos de los directores asociados del poder. Fijaros de la cifra, no se atreven ni a dar cifra. Dice billones y billones de ellos están de servicio en ENSA. Solo en ENSA hay billones y billones, ni ponen cifras, ya que... Dice, a estos seres los llamamos controladores maquinales porque están completamente dominados por sus superiores, totalmente subordinados a la voluntad de los directores asociados del poder. Sin embargo, son por sí mismos muy inteligentes y aunque su trabajo sea de naturaleza maquinal y práctica, lo ejecutan con habilidad. Quedaros con la idea, billones y billones de controladores maquinales existen. De todos los controladores físicos maestros asignados a los mundos habitados, los controladores maquinales son con mucho los más poderosos. Como cada controlador posee el don viviente de la antigravedad. Cada controlador controla la antigravedad de manera muy superior a todos los demás seres. Sería encantador hacerse amigo de uno de estos controladores porque, vamos, con la antigravedad te mueves por el cosmos. Dice, tiene una resistencia a la gravedad que solo es igualada por las esferas enormes que giran a una velocidad extraordinaria. Sí, la antigravedad que generan esas esferas tan enormes, no sabemos a cuáles esferas se refiere, pero vamos,
lo que hacen estos controladores físicos es de ese estilo. Y nos dice importante, 10 controladores de este tipo están estacionados actualmente en Urantia. Hermanos, hay 10 controladores de este tipo, superpoderosos, que controlan antigravedad, que están en nuestro planeta Urantia. La pregunta es, ¿dónde? Y una de sus actividades planetarias más importantes consiste en facilitar la partida, importante, a los transportes seráficos. Están aquí porque es la energía que necesitan los serafines transportadores para poderse transportar por el universo. Pero no solamente eso, necesitan un impulso inicial para que arranque. ¿Y qué nos dicen los reveladores? Para realizar esta función, los 10 controladores maquinales actúan al unísono, mientras que un grupo de 1000 transmisores de energía proporcionan el impulso inicial para la partida seráfica. Es decir, cuando un serafín transportador acoge nuestra esencia, se pliega, se pone puntiagudo, como nos cuentan, el impulso inicial se produce a través de la energía que le transmiten 1000 transmisores de energía. Por supuesto, ¿vale? Y luego los controladores se encargan de llevar a ese transportador seráfico, poderlo trasladar pues por el cosmos. El cosmos está lleno de esferas que por en medio, y ellos tienen, es como con el GPS, se van cambiando de un sitio a otro para que una estrella no la traiga, para que otro no lo rechaza, y lleguen a su destino. Entonces, fijaros que la importancia que tienen estos seres maquinales en algo tan sumamente espiritual como es el transporte de nuestras almas, que es algo que no relacionábamos. Nos moríamos, venía un ángel transporte, un ángel seráfico, nos envolvía en una rosa y ¡pam! Y a los 3 días en la zona de resurrección. No, hay todo un proceso inteligente de seres que están trabajando en el proyecto del Padre y en un proceso muy mecánico y muy espiritual a su vez. Esta parte es importante que os quede, porque algunas veces le cambia a uno la forma de pensar con respecto a algunas cosas. Bien, otra tablita. Bueno, pues esta tablita lo que he hecho es que están aquí todos los, desde los superuniversos hasta los planetas habitados, y bueno, ya sabemos que hay, bueno, de historia asociado hay 3 millones, y en el sistema hay 1. Controladores maquinales, sabemos que hay billones y billones, y sabemos que en el planeta habitado, la Tierra, por ejemplo, Urantia, hay 10. Y ahora vamos a hablar de los transmisores de energía, pero ya nos dicen que en nuestro planeta, en un planeta habitado, hay del orden de 1000 transmisores de energía. Los controladores maquinales son capaces de orientar el flujo de energía y de facilitar su concentración en las corrientes o circuitos especializados. Estos poderosos seres tienen mucho que ver con la separación, la orientación y la intensificación de las energías físicas y con la igualación de las previsiones de los circuitos interplanetarios. Son expertos en la manipulación de 21 de las 30 energías físicas del espacio. Acordaros que hablamos de 30 energías, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos manipulan a 21, que constituyen la carga de poder de un superuniverso. Y hay incluso energías que no sabemos ni para qué sirven. No sé, yo, bueno, por mucha imaginación que eche, perdonadme mi ignorancia, pero es que no soy capaz ni de imaginarla. También son capaces de llevar a cabo una gran parte de la gestión y del control de 6 de las 9 formas más sutiles de energía física. Al colocar a estos controladores en una relación técnica apropiada entre sí y con algunos centros del poder, los directores asociados del poder son capaces de efectuar unos cambios increíbles en el ajuste del poder y en el control de la energía. Esto me lleva luego a hacerme planteamientos profundos del cambio, del actual cambio que estamos teniendo a nivel planetario. Pero no quiero adelantar acontecimientos. ¿Cómo se controla la energía? Dice, los controladores físicos maestros ejercen a menudo su actividad en grupos de 100, de miles e incluso de millones, y variando sus posiciones y sus formaciones, son capaces de controlar la energía de forma colectiva, así como individual. A medida que cambian las necesidades, pueden aumentar y acelerar el volumen y el movimiento de la energía, o detener, condensar y retrasar las corrientes energéticas. En cierto modo, influyen sobre las transformaciones de la energía y del poder, como los llamados agentes catalíticos, aumentan las reacciones químicas. Un agente catalítico, ya sabéis, es un activador, un reactivo. Desempeña su actividad por capacidad inherente y en cooperación con los centros supremos del poder. Bueno, pues lo que mueve las nebulosas,
cualquier elemento que podéis imaginar del espacio, pues realmente tiene unos comportamientos que nosotros no podemos ni siquiera no entender, ya ni imaginar qué lo está motivando. La ciencia está ahora mismo realmente desnuda ante este conocimiento. Bien, vamos a hablar un poquito de los transformadores de la energía, que son muy graciosos. Desde los transformadores de la energía, la cantidad que hay de estos seres en un subuniverso es increíble. Solo en Satania hay casi 1 millón y el contingente habitual es de 100 transformadores por cada mundo habitado. En cada mundo habitado tenemos 100 transformadores, hermanos. Los transformadores de la energía son la creación conjunta de los 7 directores supremos del poder y de los 7 supervisores centrales. Figuran entre las órdenes más personales de los controladores físicos. Tienen capacidad evolutiva, piensan. Y salvo en los casos en que un director asociado del poder se encuentre presente en un mundo habitado, los transformadores son los que están al mando, son los inspectores planetarios de todos los transportes seráficos que parten. Lo repito, son los inspectores planetarios de todos los transportes seráficos que parten. Y además de ese grupo inicial, además de esos controladores, hay unos inspectores que hay que ir la bandera como el tren. Cuando vas a ir el tren de la estación, que levanta la bandera, pues este es el que marca la orden para que esos serafines abandonen el planeta Urantia. Todas las clases de vida celestial solo pueden utilizar las órdenes menores personales de los controladores físicos mediante el enlace con las órdenes más personales de los directores asociados y de los transformadores de la energía. Otra tablita, la voy ampliando y al final, ¿qué pasa? Pues metemos los transformadores de energía, sabemos que en el sistema hay 1 millón y sabemos que en un planeta habitado, en Urantia, por ejemplo, hay 100 transformadores de la energía. ¿Vale? Estos transformadores son unos conmutadores vivientes, poderosos y eficaces, y son capaces de colocarse a favor o en contra de una disposición u orientación dadas del poder. También son hábiles en sus esfuerzos por aislar a los planetas de las poderosas corrientes energéticas que pasan entre los gigantescos vecinos planetarios y estelares. Es decir, ellos nos protegen de las radiaciones solares, de la influencia de otros mundos, de muchas cosas. Sus atributos transmutadores de la energía los hacen sumamente útiles en la importante tarea de mantener el equilibrio energético universal o equilibrio del poder. En ciertos momentos parecen consumir o almacenar energía, en otros momentos parecen exudar o liberar energía. Y yo cuando leo estas cosas me pregunto, ¿y nosotros somos responsables del cambio climático? Es decir, yo entiendo que contaminemos los ríos, los mares, la polución, las ciudades, nos estemos envenenando, pero nosotros, después de lo que nos están diciendo, somos capaces de alterar el planeta Urantia. Es una pregunta que me hago nada más, ¿eh? No quiero transmitir mis... Los transformadores son capaces de aumentar o disminuir el potencial acumulador de las energías vivas y muertas de sus reinos respectivos, pero solo se ocupan de las energías físicas y semimateriales. No actúan directamente en el ámbito de la vida, ni tampoco cambian la forma de los seres vivos. Para mí son acumuladores de energía, que sueltan y recogen, como unas grandes baterías. Los transformadores de la energía son, en algunos aspectos, las más notables y misteriosas de todas las criaturas semimateriales vivientes. Semimateriales. Están físicamente diferenciados de alguna manera desconocida y variando sus reacciones de conexión, son capaces de ejercer una profunda influencia sobre la energía que pasa a través de sus presencias asociadas. El estado de los reinos físicos, como el nuestro, parece sufrir una transformación bajo sus hábiles manipulaciones. Pueden cambiar la forma física de las energías del espacio y lo hacen de hecho. Con la ayuda de sus compañeros controladores son capaces de cambiar realmente la forma y el potencial de 27 de las 30 energías físicas de la carga del poder de un subuniverso. De las 30, 27 controlan realmente casi la gran mayoría de todas las energías existentes. El hecho de que 3 de estas energías estén más allá de su control demuestra que no son los intermediarios del absoluto incalificado. Amigo, el absoluto incalificado eso es todo. Y se reserva un grupo de energías que solamente las controla él. Los 4 grupos restantes de los controladores físicos maestros apenas son personas,
según cualquier definición aceptable de esta palabra. Las reacciones de estos son transmisores, asociadores, disociadores y Fran-Dalach, y son totalmente automáticas. Sin embargo, son inteligentes en todos los sentidos. Estamos enormemente limitados en nuestro conocimiento de estas entidades maravillosas porque no podemos comunicarnos con ellas. Parecen comprender el lenguaje del reino, pero no pueden comunicarse con nosotros. Parecen plenamente capaces de recibir nuestras comunicaciones, pero totalmente impotentes para responder a ellas. Los transmisores de la energía, estos seres ejercen principalmente su actitud, aunque no por completo, en las operaciones intraplanetarias, dentro de los planetas. Son unos maravillosos expedidores de la energía tal como ésta se manifiesta en los mundos individuales. Cuando la energía ha de ser desviada hacia un nuevo circuito, los transmisores se despliegan en línea a lo largo del recorrido energético deseado y debido a sus atributos excepcionales de atracción de la energía, pueden inducir realmente a un flujo creciente de energía en la dirección deseada. Esto lo hacen de forma tan literal como ciertos circuitos metálicos orientan el flujo de cierta forma de energía eléctrica y son superconductores vivientes para más de la mitad de las 30 formas de energía física. Un ejemplo, pues cuando llevo la telefonía, llevo la energía eléctrica, pues utilizo cable, cobre, redes de alta tensión. Bueno, ellos manejan unos circuitos para llevar la energía de unos sitios a otros. Como no sabemos de qué energía estamos hablando, menos para saber de qué sistema están utilizando para dirigir y condicionar esas energías. ¿Cuál es la actividad fundamental de los transmisores de la energía? Dice, los transmisores forman hábiles conexiones que son eficaces para rehabilitar las corrientes debilitadas de energía especializada. Bueno, como siempre ya ando un poquito ajustadito. Bien, entonces, como ya hemos hablado bastante de los transmisores de energía, yo creo que ya queda el tema claro, vamos a pasar más. Vamos a pasar a los asociados primarios. Desde los asociados primarios, que también hemos sacado de esa lista, estas entidades interesantes e inapreciables son los conservadores y los custodios magistrales de la energía. Estos organismos vivientes almacenan la energía, como auténticas baterías, durante los periodos en que sus manifestaciones son mayores, en cierto modo como una planta almacena la luz solar. Trabajan a una escala gigantesca, convirtiendo las energías del espacio en un estado físico desconocido en Urantia. Luego ya, si está desconocido en Urantia, ¿qué queréis que os diga? También son capaces de llevar adelante estas transformaciones hasta el punto de producir algunas de las unidades primitivas de la existencia material. Estos seres actúan simplemente con su presencia. Es curioso. Ellos llegan, se acercan y ya es como un policía. Se acerca y ya cambia el tráfico. No tienen que poner multas con acercarse. No se agotan ni se reducen de ninguna manera a causa de esta función. Actúan como agentes catalíticos vivientes. Dice, durante los periodos en que las manifestaciones son menores, tienen la facultad de liberar estas energías acumuladas, pero vuestro conocimiento de la energía y de la materia no es lo suficientemente avanzado como para permitiros explicar las técnicas de esta fase de su trabajo. Por lo menos los señores, ¿para qué vamos a perder el tiempo explicándole esto si no se va a enterar de nada? Dice, siempre actúan de acuerdo con la ley universal, manejando y manipulando los átomos, los electrones y los ultimatones, de una manera muy semejante a como vosotros manipuláis los caracteres de imprenta ajustables para hacer que los mismos símbolos alfabéticos cuenten historias sumamente diferentes. Una metáfora muy bonita. Vosotros confeccionáis y tal, pues muy bonita. Ahora están los asociadores. Son el primer grupo viviente que aparece en una esfera material en vía de organización. Es decir, fueron los primeros que aparecieron cuando Miguel de Nevadón confeccionan ya a través con la ministra divina, empiezan a montar los mundos para que antes de que empiecen a evolucionar la vida, son los que empiezan un poco a movilizar el tema y dice que son el primer grupo viviente que aparece en una esfera material en vía de organización y pueden ejercer su actividad a temperaturas físicas que vosotros consideraríais totalmente incompatibles con la existencia de los seres vivos. Representan un tipo de vida que están simplemente más allá del alcance de la imaginación humana. Junto con sus colaboradores, los disociadores son los más serviles de todas las criaturas inteligentes. Pues imagínate, Urantia en su primera época, cayéndoles, siendo bombardeada por meteoros al rojo vivo, erupciones volcánicas, unas temperaturas magistrales,
Y estos seres son los únicos que son capaces de estar allí en ese mundo, viendo esa belleza física que debe ser algo digno de observar, cómo se crean esos mundos de esos, el magma, las lavas, los volcanes, la apertura del... Debe ser algo maravilloso el estar allí, pero claro, hace falta ser esa personalidad para estar allí. Nosotros duramos allí un microsegundo. Y luego están los disociadores secundarios. Los disociadores secundarios, comparados con los asociadores primarios, que son la contrapartida, estos seres dotados de una enorme facultades antigravitatorias son los trabajadores inversos. Nunca existe ningún peligro de que se agoten las formas especiales o modificadas de la energía física en los mundos locales o en los sistemas locales, porque estas organizaciones vivientes están dotadas del poder excepcional de desprender provisiones ilimitadas de energía. Se ocupan principalmente de la evolución de una forma de energía apenas conocida en Urantia, que proviene de una forma de materia aún menos reconocida. Pues que nos dejan con la boca, es que te ponen el dulce pero no dejan que le des un mordisco. Son en verdad los alquimistas del espacio y los autores de prodigios del tiempo, pero en todas las maravillas que hacen nunca infringen los mandatos de la supremacía cósmica, nunca van en contra del orden natural. Y luego ya voy a hablar un poco ya finalmente de los Frandalá y los Chronoldeck. Los Frandalá, dice, estos seres son la creación conjunta de las tres órdenes de seres que controlan la energía, los organizadores primarios y secundarios de la fuerza y los directores del poder. Los Frandalá son los más numerosos de todos los controladores físicos maestros. El número de ellos que ejercen su actividad solamente en Satania sobrepasa vuestro concepto numérico. No dan ni números, deben de ser billones de billones, a lo mejor trillones. Están estacionados en todos los mundos habitados. En el nuestro también, hay un montón. Y siempre están vinculados a las órdenes superiores de controladores físicos. Trabajan de manera intercambiable en el universo central, en el superuniverso y en los dominios del espacio exterior. Los Frandalá son creaciones en 30 divisiones, una para cada forma de fuerza básica de energía. Acordaros que había 3 tipos básicos de energía, ¿de acuerdo? 3 flujos, 10 cada uno en 30. Pues hay un Frandalá, digamos, especializado en cada una de las energías y actúan exclusivamente como indicadores vivientes y automáticos de las presencias, las presiones y las velocidades. Estos barómetros vivientes se ocupan exclusivamente de registrar de manera automática e infalible el estado de todas las formas de energía-fuerza. Representa para el universo físico lo mismo que el inmenso mecanismo de la reflectividad representa para el universo mental. Los Frandalá, que registran el tiempo, además de la presencia cuantitativa y cualitativa, se les denomina Chronoldeck. Si los Chronoldeck son Frandalá, pero que se encargan de cuantificar y de la presencia del tiempo. Seguramente están relacionados con el paso del tiempo. Sabéis que el paso del tiempo no es lo mismo en una esfera que en otra. Está en función de la velocidad que vaya y a la distancia que esté del universo central. Reconozco que los Frandalá son inteligentes, pero no los puedo clasificar de otro modo que como máquinas vivientes. Casi la única manera en que puedo ayudaros a comprender estos mecanismos vivientes es compararlos con vuestros propios aparatos mecánicos, que funcionan con una precisión y una exactitud casi semejante a Continúo. Así pues, si deseáis concebir a estos seres, utilizad vuestra imaginación hasta el punto de reconocer que en el gran universo tenemos realmente unos mecanismos, unas entidades inteligentes y vivientes que pueden realizar tareas más complicadas, las cuales requieren unos cálculos más prodigiosos, con una delicadeza de exactitud aún más grande, incluso con una precisión última. Bien, como siempre pasa, pues me quedarían bastantes transparencias, con lo cual a lo mejor, Jenny, tenemos que pensar en una tercera parte independiente de las demás. Yo voy a adelantarme y os dejaré con el gustillo en la boca y vosotros seréis los que pediréis si os apetece o decís ya estoy hasta las narices y no quiero saber nada más. ¿Vale? Los centros de poder en el universo local, que son los que más nos interesan, dice, cuando los planes para la creación de un universo local se han ejecutado, lo cual es señalado por la llegada de un hijo creador, los organizadores del poder, los organizadores de la fuerza, maestros asociados, ceden el paso a las órdenes de los directores del poder que actúan en el superuniverso
que posee esa jurisdicción autonómica. Los organizadores de la fuerza maestros residen a unas temperaturas y ejercen su actividad en unas condiciones físicas que serían intolerables incluso para los polifacéticos centros del poder y controladores físicos de Orbontón, los otros únicos tipos de seres revelados capaces de ejercer sus funciones en estos reinos del espacio exterior. Son los mensajeros solitarios y los espíritus inspirados trinitarios, de los cuales no vamos a hablar, y es un tema que será para otros momentos y no sé. Ahora, ¿cuáles son los centros de poder en Nevadón, nuestro universo local de Nevadón? Dice, las nebulosas espirales y de otros tipos, las ruedas madres de las esferas del espacio, son iniciadas por los organizadores de la fuerza del paraíso. Después de la evolución de la reacción gravitatoria de las nebulosas, son reemplazados en sus funciones superuniversales por los centros de poder y los controladores físicos, que asumen de inmediato la plena responsabilidad de dirigir la evolución física de las generaciones siguientes, descendientes estelares y planetarios. Pero bueno, lo que me interesa aquí es contar lo siguiente. Dice, tras la llegada de vuestro hijo creador, esta supervisión física del preuniverso de Nevadón, preuniverso, fue coordinada inmediatamente con su plan para organizar el universo dentro de los dominios de este hijo paradisíaco de Dios. Los centros supremos del poder y de los contadores físicos maestros colaboraron con los supervisores del poder morontial y con otras entidades. Aparecieron más tarde para dar nacimiento al inmenso complejo de líneas de comunicación, circuitos de energía y canales de poder que ligan firmemente los múltiples cuerpos espaciales de Nevadón en una sola unidad administrativa integrada. Esto sí me interesaba. Y en centros supremos del poder de la cuarta orden están asignados de manera permanente a vuestro universo local. Estos seres reciben las líneas entrantes del poder procedentes de los centros de la tercera orden diversa y retransmiten los circuitos reducidos y modificados a los centros de poder de vuestras constelaciones y sistemas. Me interesa aquí una cosa, y es que, sin embargo, los centros de poder no se ocupan de los trastornos energéticos transitorios y locales, tales como las manchas solares y las perturbaciones eléctricas del sistema. La luz y la electricidad, fijaros lo que nos dicen los reveladores, la luz y la electricidad no son las energías fundamentales del espacio, son manifestaciones secundarias y subsidiarias. Es que esta frase es lapidaria. Y es que nos están diciendo, conocéis poco, pero es que lo que conocéis encima no sirve para nada. Porque es que estos son manifestaciones secundarias de las energías. No conocéis las energías básicas del cosmos, de las 30 energías. No conocemos nada. Los 10 centros del universo local están estacionados en Salvington, como ya lo hemos dicho anteriormente, donde ejercen su actividad en el centro energético exacto de esa esfera. Las esferas arquitectónicas tales, os lo repito, las esferas arquitectónicas, tales como Salvington, Edenti y Jerusalén, están iluminadas. Esas ciudades, macrociudades, Jerusalén, Edenti y Salvington, son esferas arquitectónicas. Lo digo muchas veces porque se le va, a los hermanos se le va. Están iluminadas, calentadas y alimentadas energéticamente mediante unos métodos que las hacen totalmente independientes de los soles del espacio. Los centros de poder y los contadores físicos construyeron, hicieron a medida estas esferas y fueron diseñadas para ejercer una poderosa influencia sobre la distribución de la energía, basando sus actividades en estos puntos focales del control de la energía. Los centros del poder orientan y canalizan las energías físicas del espacio por medio de su presencia viviente. Y estos circuitos energéticos son fundamentales para todos los fenómenos físicos, materiales y morontio-espirituales. Ahora sí que para dar un poquito de tiempo, me vais a permitir que esta parte, porque me gusta ir a una parte final. Esto lo hemos visto, esta tabla, porque al final nos hemos quedado con la idea de que Fran Dalac, en cada constelación, hay 10 en cada constelación, los Fran Dalac, ¿de acuerdo? Que lo hemos comentado antes. Jenny, me voy a permitir el lujo de saltarme unas cuantas, desgraciadamente, y a la parte final, porque yo prefiero que tengamos un media horita por lo menos para contestar alguna inquietud que explayarme más de la cuenta. Lo veis, como lo vais a tener en la transparencia, y si realmente lo pensáis, nos quedamos aquí. Hay varios temas sumamente interesantes que iríamos viendo más adelante, pero debido a la pesadez, pues me hubiera encantado explicar el tema este. Estos son fotos de la NASA de unos cuerpos ovni que son 10 veces más grandes que nuestro planeta Tierra
que se han fotografiado sacando energía del Sol, que está relacionado con nuestros asociados estelares, pero en una tercera presentación, si cabe y Dios lo permite, todo esto lo veríamos en esa tercera. Hablaríamos de la energía divina, que también me la voy a sacar toda, y perdonadme que haga esto si os pongo la miel en la boca, pero como podemos echar mano a ella cuando queremos, de la morontia. Y finalmente voy a leer esta parte, y es que en todo el universo de universos existe una interdependencia entre todas las fuerzas y personalidades. Los hijos creadores y los espíritus creativos dependen de la actividad cooperativa de los centros de poder y de los controladores físicos para organizar los universos. Los directores supremos del poder están incompletos sin el supercontrol de los espíritus maestros. En un ser humano, el mecanismo de la vida es sensible en parte a los mandatos de la mente personal. Esta misma mente puede estar dominada a su vez por las directrices de un espíritu resuelto, y el resultado de un desarrollo evolutivo semejante es la producción de un nuevo hijo del Supremo. Nosotros somos hijos del Supremo. Una nueva unificación personal de los diversos tipos de realidades cósmicas. Y me quedo aquí, porque pide una tercera parte, pero la dejo a criterio de Jerry. Muchísimas gracias por soportarme. Si hay alguna pregunta y sé contestarla, la contestaré, porque no todas las puedo contestar, como podréis suponer. Y solamente le pido a Dios gracias por darnos un día más a cada uno de nosotros y ponernos en sus manos. Le paso el control a Jenny. La palabra es tuya, Jenny. Gracias, Javier. Qué bueno. Bueno, claro que sí, podemos hacer una tercera presentación, seguramente en el mes de junio, posiblemente. Después estudiamos a ver qué fecha podría ser que te quede bien a ti y a todos. Annelies, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, Jenny, buenas tardes, Javier, buenas tardes todos. Mi pregunta es si estos controladores físicos tienen influencia en su energía, en su haber, en sus acciones, en la mente humana, y si los humanos se pueden contactar con ellos de alguna manera o es algo muy aparte, muy independiente, no sé. Gracias y muchas felicidades a Javier. Gracias, Annelies. Gracias por tu presencia. Bueno, te contesto lo que yo percibo. Estos seres no tienen que ver nada con nosotros. Esto se dedica a arreglar la casa. Los únicos que nos influyen de alguna manera y están a nuestro servicio y a nuestra ayuda son los serafines, las serafinas, como queréis llamarlos. Están en menor medida los intermedios, pero muy poco para algunos casos muy especiales. Y está la presencia de nuestro Padre Celestial a través de nuestra chispa divina, de nuestro ajustador del pensamiento y la influencia del Espíritu de la verdad. Esos son los que nos influyen a nivel de nuestra evolución espiritual. Pero estos seres están al servicio de la casa, de la estructura, de la maquinaria, nada más. No influyen, ni se relacionan con nosotros, ni creo que no hagan ni el más mínimo caso, pero sí es cierto que se ocupan de la estabilidad del planeta. Y ahí sí creo que hay una cierta interrelación. Ellos tienen, porque nosotros nos preocupamos mucho ahora del cambio climático, pero cada 30.000 años hay un cambio. Ha habido ya 5 glaciaciones y nosotros no hemos estado nunca aquí y se han producido 5 glaciaciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? ¿Por qué está aumentando la actividad solar ahora que se está duplicando la velocidad en las manchas solares? Casi 3 por 3. ¿Por qué la frecuencia Schumann del planeta se ha casi cuadriplicado? ¿Qué está pasando? Alguien está tocando. Alguien antes los esotéricos hablan de esas cosas así. Ahora sabemos que hay seres que están trabajando en ello. Y entonces a lo mejor lo que está pasando es porque tiene que pasar para el beneficio de nuestro y para la estabilización del sistema solar. Porque sabemos que el universo local de Nevadón está inconcluso, no está acabado. Bueno, no sé si te ha servido explicar, Annelies. Sí, muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Annelies. Adelante, Irmita, por favor. Es más del universo que no está concluido, me imagino. Pero eso, hoy, gracias por tu presentación, primer canal. Que no sé si de veras darte las gracias o corretearte hasta que me quites las dudas que me salen.
pero pienso en estos seres, bueno, son personalidades, pero no son como máquinas, ¿no? Dices, no son creadas, o sea, no se reproducen, sino son creadas con ayuda del Espíritu o de la Trinidad. No me acuerdo bien, ahora no anoté nada porque estaba pensando en todo lo que nos dices. Pero sí, esto de los centros de poder y de los controladores es un tema que me da mucho trabajo. Sí entiendo un poco de cómo va, ¿no? Pero, ¿qué son? Hay un sitio en el libro que nos diga qué son. Irmita, con todo el cariño del mundo, vamos a ver, no te compliques la existencia. El tema, lo que pretenden los reveladores no es que nos aprendamos estos nombres y esas estructuras. Quieren que nos demos cuenta de que el cosmos no es una entropía, como dicen los agnósticos y los ateos. No, eso funciona solo. Esto es la naturaleza, como si funcionara solo, cuando realmente sabemos que es complejísimo poner en marcha y en funcionamiento y que funcione bien todo ello. Estos seres que nos están hablando son hermanos nuestros, algunos. Unos son volitivos, son evolutivos, son seres, son casi todos son seres espirituales, hay algunos que son inmateriales. Otros son puramente mentales, otros son espirituales, mente y espíritu, y hay seres que solamente no tienen capacidad evolutiva, no tienen personalidad. Son seres como grandes máquinas superinteligentes, inteligencias artificiales que hacen cosas maravillosas, son poderosísimas, pero que no son capaces de pensar. Es decir, la locomotora de tren que tengo por ahí es poderosísima, tiene una fuerza enorme, pero no es capaz de pensar. Bueno, pues son seres muy poderosos que te hacen caso, pero entonces lo que nos están diciendo los reveladores es que para mantener el cosmos en funcionamiento y con lo complejo que es, pues se necesitan a muchos seres, uno que son maquinales, son máquinas poderosísimas que están controlando el clima, la velocidad de los planetas, el que no se revienten unos contra otros. Y luego hay seres maravillosos que tienen capacidad evolutiva y que de alguna forma dan cuenta, trabajan para la tercera Fonticentra o están para el espíritu infinito y que forman una, digamos, una hermandad de seres con los cuales nosotros no nos vamos a relacionar. Es decir, yo no me relaciono mucho con el señor que arregla el ascensor de mi casa. Si lo veo, lo saludo. Pero normalmente no hablamos de los problemas familiares, sí con la vecina de enfrente a lo mejor. Entonces, bueno, quiere decir que hay seres que tienen sus funciones muy especiales y que forman parte de la hermandad de esa, no son a lo mejor, digamos, no son hijos de Dios en el sentido de que no tienen ese título nobiliario que tenemos nosotros, pero sí forman parte de la creación. Pero además los reveladores nos han dicho muy poquito. De la mayoría ni lo han dicho, ni siquiera cómo se llaman, ni siquiera qué se dedican, porque saben que nuestro nivel evolutivo es tan sumamente bajo, que no merece la pena, porque es que no nos vamos a enterar de nada. Es como si tú ahora mismo le explicaras a una persona del medievo o de hace 1000 años cómo funciona un móvil o un celular o cómo monta un avión. Te quemaría o te mataría porque pensaría que eres una bruja. Pues igual. Es decir, no entenderíamos, no hay palabras que tengan los significados que nos permitan entender de qué nos están hablando. Eso es lo que te quiero transmitir. Así que tranquilidad. Ok, otra de las cosas, fíjate, Dios crea cosas materiales y personalidades. Me doy cuenta que en lo que veo en el libro de Urantia, los materiales la mayoría son esferas, ya sea mundos habitados, soles, estrellas, la mayoría son esféricos. En cuanto a personalidades, hay de muchos tipos, como estos, que son casi maquinales. Y tengo la idea que millones de seres más que ni siquiera saben cómo se llaman o dónde están.
incluso aquí en el planeta, seres que no sabemos que están aquí. Creación del Padre, por supuesto. Y he escuchado preguntas o especulaciones acerca de que ¿cómo se llaman estas? Los hoyos negros, algunos que están cercanos aquí en nuestro sistema o en nuestro universo, que se alcanzan a ver por medio de los astrónomos urantianos, que son, o sea, se dice o se especula que es ahí donde están estos centros de poder. Hablando de los que están aquí en nuestro sistema de Satania, que son 10. Y se habla de estos hoyos negros que están unos más cercanos o lejanos, pero porque el libro de Urantia menciona que habitan en una isla oscura. ¿Tú recuerdas ese texto, Ismael? Pero algo así dicen. ¿Tú cómo piensas acerca de eso? Bueno, pues te contesto porque Ismael ya se ha dormido. Vamos a ver, Está jugando. está jugando al videojuegos. Vamos a ver, nos dicen los reveladores que existen las islas oscuras. Nosotros le llamamos agujeros negros, se han descubierto no hace mucho. Lo que sí parece ser es que dentro de la Vía Láctea, en el centro de la Vía Láctea, hay un superagujero negro, le llaman un superagujero negro masivo, que es unas proporciones inimaginables. Sí. Pero incluso dentro de nuestro universo local, de Nevadón, también hay un agujero negro. Parece ser como si el centro de cada galaxia estuviera conformado por un agujero negro. Pero un agujero negro lo llevamos allí como algo despectivo porque no tenemos ni idea de lo que es. Es negro porque hasta la luz la atrae. Pero ten en cuenta que allí seguramente habrá esferas arquitectónicas y está habitado por seres que no son materiales, son seres espirituales o morontiales. Entonces, esos seres no están, digamos, influenciados por la materia, por la energía. Qué lástima que no hayamos podido hablar de los tipos de energía y materia, que hubiera sido precioso. A mí particularmente la parte que más me gusta. Pero realmente viven en una realidad que es diferente a la nuestra. Es decir, fijaros que a nivel morontial, nos dicen me estoy acordando ahora mismo de memoria, nosotros en el mundo físico solamente hay 100 componentes. Es decir, la tabla periódica pura de los elementos hay 100 componentes, el componente 101 ya es radiactivo y es volátil y tal. Sin embargo, dicen que en la fase morontial hay el doble, hay 200 elementos de la tabla periódica. Estamos hablando de una realidad que no lo podemos ni imaginar. Ya esa combinatoria, ya imagina. Y no te digo ya en los mundos espirituales. Yo no soy capaz ni siquiera de imaginar, de conceptuar cómo son la presencia espiritual, cómo son las... Puedo imaginar que es invisible, por ejemplo, porque no la veo, pero es que de qué energías son, de qué cuerpos, de qué me están hablando, es que no lo sé, no lo puedo ni imaginar. Yo por lo menos mi mente no me da. Entonces, ¿que hay agujeros negros? Pues bueno, los hay, porque son los estabilizadores y además deben de ser los grandes faros para apuntar, para ir de un lugar a otro dentro del espacio. Porque claro, es que no es que haya 20, no, es que estamos hablando de miles y miles de millones de agujeros negros. Lo que hay ahora mismo cada día, los astrónomos están como locos, porque cada vez que amplían la apertura del diafragma de los radiotelescopios se Encuentran vuelven locos. más. Porque en un punto aparecen 10 millones de puntos dentro y amplían un punto de eso y se aparecen 200.000 millones. Es que es de locura. Lo que dicen los reveladores. Hay más galaxias que granos de arena hay en todas las playas de todo nuestro planeta Urantia. Con eso te lo dicen todo. Es de locura lo que habrá, si es que es de locura. Tenemos la inmensidad. Eso es lo que se ve. Ahora, si ya echamos mano a los 4 anillos exteriores, ya pierdes el sueño porque ya te vuelves loco. Las dimensiones son conmensurables. Bueno, no sé si te ha sabido, perdonadme mi emotividad, no sé si te ha sabido explicar. No, sí, sí, está bien. Nada más podemos especular porque no lo hemos conocido. Ya tendremos tiempo, a ver si nos vemos por allá. Es la completa seguridad, Isma. Quiero saludar, si ustedes me permiten, a Alfonso. Hola, Alfonso, bienvenido. A Tatiana, Octavio, Patricia, Laura Núñez, Laura González, Diana, Patricia. Bienvenidos todos, gusto en saludarles. Espero no haber omitido a nadie. Joel, creo que ya les había saludado, pero por las dudas de nuevo.
¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Tiene alguna pregunta? Si no, me gustaría comentar sobre la duda que planteó en la reunión pasada Rafael sobre 3 citas del libro Durantia, que él buscó la explicación y no la encontró. Las citas hablan, si ustedes me permiten, les voy a leer. Nuestro hermano Rafael Mondejar. Exactamente, Rafael Mondejar. Y no vino hoy. Está de cumpleaños de la esposa y avisó que no podía venir y mandó saludos para todos. Entonces, si ustedes, no sé si es un estorbo comentar esto, si no les importa, bueno, les voy a compartir mi pantalla para leer la duda que él planteó y la respuesta que yo encontré, ¿sí? Eso es lo que quiero mostrarles. Creo que es esto. Aquí está. Él envió este texto hace un ratito. Dice, la cuestión que planteé es la siguiente. En el 29.2.1, documento 29, se dice, los 7 directores supremos del poder no pueden reproducirse individualmente, pero colectivamente y en asociación con los 7 espíritus maestros, pueden reproducir, crear a otros seres semejantes a ellos y lo hacen, de hecho. Este es el origen de los centros supremos de poder del gran universo, ¿sí? Centros, acordémonos de esto, centros supremos del poder. Aquí, para mí, esta es la clave de todo. Vamos a subrayarlo. Entonces, así sigue diciendo, en este primer párrafo se afirma que los centros supremos del poder tienen su origen en la asociación colectiva de los 7 directores supremos del poder con los 7 espíritus maestros. Perfecto. Ese es el origen de los centros supremos del poder. Tenemos los 7 directores supremos del poder con los 7 espíritus maestros, y ellos crean a los centros supremos del poder. O sea, vamos hacia abajo. Vendría a ser estos. Vamos a marcar así, disculpen que vamos a hacer un arreglito acá. Este es el 1 con los espíritus maestros. Vamos a llevar para aquí. Más espíritus maestros, a ver si, listo. Este es el 1, ¿sí? El origen. Generan a los centros supremos de poder que vienen siendo el 2. El segundo nivel hacia abajo. Después, posteriormente, en el 29.4.4.11, dice, los controladores físicos maestros son los descendientes directos de los centros supremos de poder. Entonces, los controladores físicos maestros son el 3. ¿Sí? Vamos en el nivel sucesivo de creación. Vamos a poner así. Negrita, acá está la negrita. El 3. O sea, tenemos los centros supremos de poder generan a los controladores físicos maestros. O sea, que son los descendientes directos de los centros supremos de poder. Y aquí dan entre los grupos, o sea, aquí en inglés dice number, entre sus integrantes, vamos a cambiar esta palabra, disculpen, entre sus integrantes, los integrantes de los controladores físicos maestros, entre ellos, porque hay otros, obviamente, están esta lista aquí, esta lista que se da aquí, todos estos, que incluye a los Frandalangs y a los Cronoldex. Aquí está el asunto, vamos a marcar, esta es la duda. En estos breves párrafos que acabo de transcribir se afirma que los controladores físicos maestros son descendientes directos de los centros supremos del poder y entre esos los controladores físicos. Se encuentran los Frandalangs, o sea que los Frandalangs son controladores físicos maestros. No sé si está quedando claro. Como más especializados, ¿no? Sí, pero aquí viene la cosa. En estos breves párrafos que acabo de transcribir, dice, es decir, que los Frandalangs, como controladores físicos que son descendientes directos de los centros supremos de poder. ¿Ok? Sí, perfecto. Y más adelante, en el 29.4.36, dice, los Frandalangs, estos seres son la creación conjunta de las 3 órdenes de seres que controlan la energía.
controlan la energía. Centros supremos del poder, que generan a los controladores físicos maestros. Dice, a él le parece que hay una contradicción. Los organizadores primarios y secundarios de la fuerza y los directores del poder. O sea, los organizadores primarios y secundarios de la fuerza y los directores del poder son los creadores de los Frandalangs. A él le parece que hay una contradicción, puesto que por un lado se nos ha dicho que los controladores físicos maestros tienen origen directo en los centros supremos de poder, mientras que en el último párrafo se indica que los Frandalangs tienen su origen en las tres órdenes que controlan la energía. Yo he buscado por todo el libro Durantia y no he encontrado una lista que indique qué seres integran la categoría de centros supremos del poder. No hay. El revelador al principio del capítulo 29 dice que él va a revelar lo poco que puede decir, que no es mucho lo que nos puede decir, pero que entre las pocas cosas que nos puede decir, y empieza a enumerar. Entonces, no he podido encontrar estos. Perdón. Como que hay que Los organizadores discernir primarios. más, ¿verdad? Aquí viene lo que yo entiendo, y ese es el discernimiento, porque en el libro no lo encontré, no puedo encontrarlo por más que lo busco, que los organizadores primarios, secundarios de la fuerza y los directores del poder son centros supremos del poder. Eso es la única explicación posible. Son centros... O directores supremos. No, los directores supremos están arriba. Estos son estos de aquí son los creadores de estos de aquí. Ajá, sí. Entonces, los centros supremos del poder son los creadores de los controladores físicos maestros. Y nos dicen que los organizadores primarios y secundarios de la fuerza y los directores del poder del gran universo son los creadores de los Frandalangs. Por lo tanto, los organizadores primarios son los organizadores maestros primarios, no hay otros organizadores. Los primarios y secundarios son maestros, y los directores del poder son directores supremos del poder. No, perdón, no son directores supremos del poder, perdón, me equivoqué. Son directores del poder, del gran universo. Entonces, para mí, la única respuesta posible que encaja es que estos están incluidos en esta categoría, centros supremos del poder. Eso es una deducción, ¿sí? Porque no está explicado. Pienso yo pero que... Y yo creo que es acertada la explicación, porque tengo que estamos hablando de máquinas. Sí. Ellos han construido unas máquinas súper inteligentes, pero no son personalidades en el sentido de que son volitivos. Entonces, esas tres personalidades han creado unas máquinas que son las que les sirven para hacer las funciones ni especiales ni especializadas. Pero independientemente es que, claro, como ellos seccionan mucho la información, porque piensan que no vamos, por lo menos en nuestra primera fase, a lo mejor dentro de 500 años, esto se entiende mejor, porque el conocimiento de la ciencia ha avanzado mucho. Pero hoy por hoy es que yo no sé ni siquiera a qué se están refiriendo con estos, que no me lo pueden imaginar. Bueno, hay unos que, según el libro de Durantia, controlan gravedad y energías solares y estas cosas. Como que es un grupo, un equipo de herramientas que usan las personalidades, las grandes personalidades que manejan todo el universo, y unas forman, por decir, los Frandalangs y los Cronaldex son como más especializados o para energías más sutiles, como es la electricidad, y puede ser que ondas mentales o hertzianas, o no sé a qué se refieran, pero creo que son más frágiles. No son tan fuertes y grandes como
como los centros de poder. Hay una Vamos a ver un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo que a lo mejor una llave inglesa es un Fran-Lalach. Ajá. El operario que maneja esa herramienta es un controlador. Y el que ha fabricado la llave inglesa en la fábrica, pues es un director del poder. Es decir, hay una secuencia un poco para que, no sé, para que lo veamos de una forma a lo mejor más sencilla. Entonces estamos hablando de herramientas inteligentes que están creadas por estos super seres, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, la dependencia orgánica, ¿es importante o no? Pues no lo sé si es importante. Seguramente será importante para generaciones muy posteriores a nosotros. A mí particularmente no me dicen nada, no me aportan nada, ni a mi espiritualidad, ni a mi forma de... Lo que me aporta es el hecho de saber que este mundo no funciona solo. Le doy una patada a una pelota y ya seguirá rodando, no, sino que esto para mantener el movimiento y en equilibrio hacen falta muchísimas energías, muchísima inteligencia y muchísima voluntad para que las cosas funcionen como nuestro Padre Celestial quiere. Pero que incluso toda esta creación no es de nuestro Padre Celestial, es de la tercera fuente y centro. Eso es lo que se encarga de Sí. la casa, de toda la parte esta, ¿no? Mirarlo así de una forma humilde y con sencillez. Sí. Es ampliar nuestra mente, nuestra apertura de mente, ¿no? Es una forma de que entendamos que el universo no es que la naturaleza se gestiona sola sino que hay muchos seres que hacen que existan, ¿no? Y que aportan belleza, ¿no? Hablamos en la primera presentación de la vez anterior de que no se puede explicar la belleza por seres maquinales. Un ser maquinal busca la eficacia, la productividad, pero no que sea bello. ¿Qué más da? Una flor, ¿cómo se explica? Una máquina no puede crear la belleza, porque no tiene sentido. Le quería que se reprodujera bien, que fuera muy rápido y que fuera muy fuerte, pero no que sea bella. La belleza no tiene sentido dentro de un universo mecanicista. Bueno, ya está implícita en la creación la belleza. Tengo una pregunta de Salvador Larraguibel que nos está viendo en Facebook. Él pregunta, cuando se habla de físico y material, ¿son sinónimos o son diferentes ámbitos? No, está hablando de lo mismo. La física y la materialidad estamos hablando de la misma sustancia. Es decir, la física estudia el comportamiento de la materia. Es decir, la matemática es el lenguaje que utiliza el físico para interpretar los agentes de las leyes universales. Entonces, física, energía, materia, electrónica, forman parte del mismo paquete. Es sumamente material. Exacto. Y está formado dentro de los 100 elementos que conocemos dentro de la tabla periódica. Gracias. Es el mundo real que nosotros, el mundo tangible. Exacto. Excelente. Claudio, adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones, Javier. Realmente digno de admiración. Todo lo que, más allá de no comprender todavía, comprendes 500 veces más que lo que puedo entender yo, ¿no? Y a ver, uno quisiera aportar algo, pero es demasiado complejo como para, o sea, así como decías que hay más galaxias que granos de arena, bueno, imagínate entonces cuántas neuronas podemos llegar a tener para comprender toda esa inmensidad, ¿no? Y, y bueno, para terminar, lo de los Frandalax, cuando hablaba, no sé si corresponde, pero a mí me daba la impresión cuando veo, por ejemplo, una fábrica de automóviles automatizada, ¿sí? Donde están esos robots que sueldan, que mueven, que ponen la puerta, que hacen esto, y que lo hacen con una precisión absoluta, ¿sí? Quizás es mucho más complejo todavía, ¿no? O sea, esto no es inteligencia, es, digamos, el seguir unos pasos con los que los han programado a cada uno de esos robots. Quizás puedan llegar a tomar alguna clase de decisiones o
en el caso de ver algún tipo de error, detectar como para hacer correctamente la tarea. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, yo a lo que iba, si nos cuesta tanto a nosotros hoy, ¿sí? Yo no quiero pensar lo que fue en el año 1924, cuando empezaron a explicarle todo este tipo de cosas a aquellos que les entregaban la revelación. Como decías, quizás dentro de 500 años lo podemos llegar a entender, pero hoy a nosotros esto es casi, está mucho más allá de nuestro entendimiento. ¿Cuánto más hace 100 años atrás, ¿no? Era eso. Gracias. Gracias, Claudio. La verdad es que lo que has dicho es una verdad que contemplo. Es decir, es que nos está mostrando una realidad que no la podíamos ni imaginar, ¿no? Pero hay que pensar una cosa. Si coges una triste célula, una célula vegetal si quieres, o una célula animal de nuestro cabello, y es un sistema complejísimo que es capaz de reproducirse, de comunicarse, de alimentarse, de morirse, de superinteligente, una triste célula. ¿Qué menos puedes pensar que en un cosmos casi infinito, con unas dimensiones inabarcables, que por mucha imaginación, pues tiene que existir todo un sistema, hay una mente cósmica, hay una inteligencia cósmica que lo envuelve todo. De hecho, cuando se tiran fotografías del espacio profundo, es que es un sistema neuronal, están interconectados todos unos con otros. Esas energías están, es que no nos da tiempo a hablar de las energías, pero es que es algo maravilloso. Es que interconectan todo, es como un sistema neuronal que está interconectando unos mundos con otros, unas galaxias con otras. Si cuando tú miras una fotografía del espacio profundo, es como si miraras un trozo celular de nuestro cerebro, es que es igual. Entonces, ¿qué está pasando? Lo grande y lo pequeño se juntan. Y entonces, bueno, pues al final lo único que están diciendo los reveladores es que, bueno, que tengáis conciencia que esta creación es tan enorme, tan magna, que es que ni la imaginación más calenturienta es capaz de conceptuar algo tan grandioso. Y la única forma de decírnoslo es con medias verdades, porque no nos han dicho todas las verdades, porque no nos las pueden decir. Para que tengamos una visión. Es decir, nos subimos un poco a la atalaya para ver un poco más desde arriba. Pero esta revelación es una revelación más, una más. De hecho, está permanentemente, desde que empieza la revelación, a decirnos que, bueno, van a intentar y que ellos confían en nuestro ajustado del pensamiento para que nos ilumine y podamos evolucionar. Pero esto es inconmensurable. Lo que nos vamos a encontrar al otro lado, vamos, el despertar va a ser, y eso que vamos a estar solamente en fase morontial, que estamos todavía en otra fase más avanzada, nos van a dar un cuerpo con unas capacidades y con unas sensibilidades y con unas peculiaridades inimaginables. No te digo ya cuando tengamos un cuerpo de tipo espiritual, eso ya es inconcebible. Bueno, ya nos iremos enterando a lo largo del camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Para complementar lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, Javier, recuerdo haber leído que cuando los reveladores estaban entregando los capítulos en respuesta a las preguntas que el foro elaboraba, ellos entregaron un capítulo entero que cuando lo leyeron en el foro, dicho sea de paso, entre paréntesis, evidentemente, por lo que voy a decir y por lo que contaron, los reveladores estaban presentes observando las mentes de los miembros del foro y de la comisión de contacto, porque cuando los presentes en el foro, que era un grupo bien numeroso, leyeron aquel documento, ninguna de las personas logró entender de qué se trataba, lo que estaban diciendo. Era tan complejo que se dieron cuenta que no lo podían entender. Y cuando, bueno, terminó la sesión, guardaron aquel documento y cuando lo fueron a buscar, los reveladores lo habían desaparecido. Así es. O sea que hay un capítulo del libro que estaba entregado y desapareció, que no lo tenemos disponible. Y pienso yo que a lo mejor, esta es una de las razones que pueden haber, de por qué no nos dieron más información sobre estos centros supremos de poder,
no está la explicación que diga, los centros supremos de poder son este, y este. No está. ¿Quién sabe? No sé, cosas mías. ¿Alguna razón habrá para que esa información no esté disponible? ¿O quieren que nosotros nos exprimamos las neuronas para encontrar la explicación? Pueden ser cualquiera de las dos cosas. Pero tal vez la explicación sea muy sencillo, y es que no estábamos preparados. No estamos preparados ni siquiera para lo que nos han pasado. Es decir, vamos a ver, seamos honestos. Es decir, nosotros podemos leer el texto y entender, pero no comprendemos nada. No sabemos de qué nos están hablando. Porque es que no tienen ni las palabras apropiadas. Ellos están utilizando conceptos y palabras existentes actualmente para que tengamos un poco de idea. Porque es que, vamos a ver, es como si tú, un ejemplo, cuando llegaron los españoles a los Estados Unidos, la parte del norte, iban con rifles. Los indios, cuando vieron y tal, ¿cómo conceptuaban el rifle? Le llamaban el palo que escupe fuego. Si es Y que no había pensaban palabras, que el hombre estaba no, no, pegado al caballo. y el hombre me va a decir, es que no, vamos a ver, no hay palabras para definir conceptos que no tenemos ni idea. Entonces es perder Pero el tiempo. no hay Es que como ser tan exigentes con uno mismo. Comprendemos un poco. Y además, o sea, debe de tener alguna importancia para que comprendamos los movimientos cósmicos. Que no va a haber un caos. Hay máquinas controlando los movimientos y las energías, y nos olvidemos de todo eso que dicen que se va a estrellar el meteorito y que los planetas van a colisionar o que el sol va a absorber a la Tierra. Hay mucho terrorismo cósmico hoy en día en la red, y estos centros de poder, según lo que entiendo del libro de Urantia, nos están asegurando que hay un control, que hay un orden, que no va a salirse de control, que no vamos a estrellar, que no es el fin. ese es el espirituismo, ese es el espíritu. Es decir, estamos en las manos de Dios y Él nos protege, nos ayuda, no solamente a nivel de evolución personal, sino que nuestro microhábitat también lo protege y lo ayuda con una diversidad de animales y de flora enorme, y lo están protegiendo. Claro que lo Y los protegen. otros también, los otros mundos también. Pero nosotros es que entramos en una casa regalada. Si tú vas a una casa que te han dado preciosa y quita el polvo, cambia la pintura y arregla la ventana, pero la casa ya estaba hecha, la casa es la que nos da nuestro padre. Es decir, el planeta ya estaba hecho cuando nosotros hemos venido. Nosotros tenemos que cuidar nuestra casa, tenerla limpia y aseada y tal, pero la casa ya estaba. Embellecerla, sí. No la construimos, la embellecemos, ¿entiendes? Y yo creo que ese mensaje es ese. Que ese mensaje, porque en esa época, además en la época que el libro de Urantia vino al género humano, pues el ser humano tenía ese concepto mecanicista de que la naturaleza de por sí lo hacía todo, y no hacía falta Dios. Es decir, Dios no entraba en la ecuación, era la expresión de Dios. La naturaleza se explica sin Dios. La naturaleza no se explica sin Dios, porque si es que si no lo explicas bajo el concepto de una divinidad buena y amorosa y que es capaz del tema, es que no funciona nada. El concepto de entropía es absurdo, ¿no? Las cosas, sí, de la nada no puede salir algo, de la nada sale la Es nada. como la flor que puso Ismael allí en Facebook, una carnívora y su mosca ahí en medio. Sí, esta es la preciosa naturaleza, es la mosca ahí atrapada. Bueno, Solo queridos hermanos, perdón. Sí, por favor. ya nos Irma. pasamos. Sí, ya nos pasamos de la hora. Entonces, gracias a todos por su presencia. Gracias, querido Javier. Excelente, como siempre, súper instructivo. Y vamos a combinar para una próxima sobre el tema que mencionaste, energía, ¿verdad? Está súper. ¿Qué tema, eh? Sí, ese es fabuloso. Así que próximamente les vamos a avisar. Bueno, Javier, si gustas, por favor, para cerrar la reunión. Pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Siempre lo digo, sin vosotros esto no sería posible. Gracias a Jenny por su servicio y compromiso. Y gracias a quien nos deja la plataforma. Y bueno, pues como siempre nos seguiremos juntando en un grupo de amigos para ir intentando
escudriñar esta quinta revelación que está llena de tesoros. Cada vez que escarbas sale una perla, cada vez que escarbas sale una perla. Y si Dios lo permite, pues bueno, haremos una tercera parte cuando nos venga todos bien, para ver todos los temas de la fuerza primigenia de las energías, que es un tema realmente espectacular y que se sale un poco de muchos conceptos filosóficos, pero sí entra en conceptos metafísicos muy profundos, que yo creo que nos van a cambiar nuestra mente y vamos a conceptuar esta realidad como algo mucho más superior a lo que podemos concebir. Y bueno, gracias a Dios por permitirnos estos momentos y un abrazo con el alma a todos vosotros. Gracias. Yo extiendo el agradecimiento a Irma y a Ismael, que son nuestros compañeros del Comité de Educación y que siempre están trabajando, colaborando, esforzándose. Excelente. Bueno, gracias a todos, que pasen linda semana y acá nos vemos el próximo domingo para estudiar algún tema bien bonito. Gracias, bendiciones, que pasen lindo, buena semana. Feliz Nos domingo, vemos. lo que queda. Nos vemos. Abrazos. Nos vemos, adiós. Adiós. Y Despertaste, gracias. Ismael. Saludos a los que nos vieron, nos están viendo en Facebook. Bendiciones. Saludos. Adiós a abrazos. todos. Saludos, gracias.